buenas a todos, me presento, mi nombre es Luis Fernando Antelo, nuevamente con un podcast. En esta ocasión, el ingeniero nos solicitó diseñar un podcast sobre una evaluación empresarial financiera a través del análisis financiero, análisis patrimonial y análisis económico. A través de esto incluiremos el estado financiero, el informe de presupuesto, el estudio de mercado y informes sobre la industria. Enseguida mi compañero le va a explicar un poco y le va a mostrar con ejemplo de la empresa que nosotros hemos recolectado información. Le voy a explicar sobre el análisis económico y luego le explicaré yo un poco más sobre el análisis patrimonial. Enseguida nos vemos. Muy buenas tardes, queridos compañeros. La parte de lo que es análisis económico, se trata de que, aquí en el análisis económico necesitamos hacer a la empresa para poder ver el aumento que tuvo en porcentaje, de cómo va, ¿no? O sea, lo que vamos a saber con el análisis económico es el avance que ha tenido, y esto debido a la toma de decisiones de los accionistas. Es decir, para ir viendo más o menos si ha crecido el valor que ahora puede tener la empresa, ¿no? La empresa Cabrera. Entonces para eso lo que vamos a hacer es un análisis económico de lo cual vamos a hacer un análisis económico para lo siguiente, ¿no? Para poder realizar esto, antes vamos a hablar sobre la empresa, ¿no? La empresa actualmente se encuentra quizás entre una de las mejores y bien posicionada y sustentable, porque la empresa de Cabrera está dedicada a lo que son productos de refrescos naturales y también a lo que es helado, ¿no? Helado lácteo. Obviamente tiene una gran competencia con las siguientes empresas como Delicia, Helados OK y PIC. La competencia obviamente sí les afecta, como a cualquier otra, como a toda empresa, ¿no? Les afecta siempre. Pero bajo todo esto, la empresa, gracias a su marketing publicitario, ha reconocido ser bastante sustentable, porque es una empresa que ha llegado muy lejos, o sea, ha llegado donde la demanda en este caso de helado, que son estos como refrescos, pues se ha exigido bastante, y lo que ha hecho es llegar hasta lo más lejos posible para abastecer, ¿no? Y con eso también conocer los productos de helado. Y si es sustentable, sí, es sustentable ya que cuenta con ¿no es cierto?, ¿cómo se puede decir esto? Con accionistas que lo garanticen, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a empezar con el análisis económico de la empresa Cabrera, ¿no? Para eso lo que vamos a hacer es seguir bajo un esquema, y de esto mismo vamos a hallar lo que son los porcentajes, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo que es rentabilidad económica. Vamos a hallar lo que es la rentabilidad económica. Entonces, para lo que es después de hallar la rentabilidad económica, nos vamos a topar con lo que es su rentabilidad comercial. También vamos a hallar su rentabilidad comercial. Y obviamente, partiendo por lo que es rentabilidad económica de la comercial, vamos a toparnos también con lo que es su rotación de activos, ¿no? Entonces, de lo que es rentabilidad económica, nos va a dotar en lo que es la rentabilidad comercial y lo que es rotación de activos. O sea, no sabemos esto, pero es un esquema que vamos a seguir. Entonces, lo que pasa que después de hallar la rotación de activos, obviamente esto se va a desglosar en tres, ¿no? Esto se va a desglosar en tres, y son los siguientes: rotación, tres tipos de rotación, ¿no? Lo que es rotación de
stock para las ventas que tienen un plazo, ¿no es cierto?, para efectuarse. Y lo que es rotación de crédito. Rotación de crédito y lo que es rotación de tesorería. Bueno, más o menos teniendo por lo que es rentabilidad económica, vamos a sacar lo que es también un cierto porcentaje en el cual se encuentra la empresa, o sea, cómo se encuentra actualmente, para ver si también eso nos puede analizar qué tan sustentable es. Lo que es la rentabilidad comercial, obviamente igual por los datos que nos va a sacar de rentabilidad económica, vamos a poder encontrar lo que es la rentabilidad comercial. Y bueno, eso lo conoce más adelante de esto. La rotación de activos, obviamente igual, eso nos va a sacar la rotación de stock, la rotación de crédito y la rotación de tesorería. La de stock, que es, ¿no es cierto?, que tiene un límite de plazo de venta a efectuarse. La de crédito, el crédito obviamente para esto, igual vamos a sacar un porcentaje de cuánto tenemos, ¿no es cierto?, usando igual un dato que lo que es para sacar crédito. Para tesorería lo mismo, ¿no? Igual vamos a usar casi el mismo dato, pero todo esto partiendo de la rentabilidad económica. Bueno, vamos a proseguir entonces. Y vamos a empezar por rentabilidad económica, ¿no? Lo que vamos a hacer ahorita es calcular la rentabilidad económica, ¿no? ¿No es cierto?, de cómo se encuentra. Esto bajo los datos, bajo el balance general y el estado de resultados que tenemos en la empresa. Entonces la rentabilidad económica parte de que tenemos que hallar, ¿no es cierto?, la fórmula sería rentabilidad económica es igual al beneficio de activos de intereses antes de los intereses, esto sobre los activos totales, ¿no es cierto?, esto sobre los activos totales. Entonces para eso tenemos que hallar primero lo que es el BAI, lo que es el beneficio de activos de intereses y de impuestos y también los activos totales. Para eso primero lo que vamos a hacer es hallar el BAI, ¿no? Entonces para el BAI es lo siguiente. Lo que tenemos que hacer para el BAI, la fórmula nos dice que tenemos que restar los ingresos, ¿no es cierto? Los ingresos, estos menos, ¿no es cierto?, los ingresos menos los gastos totales. Los gastos totales. Entonces, esto de acá, para eso necesitamos los datos, ¿no es cierto? Digamos acá hemos hecho un cálculo en el cual nos bota lo siguiente. Los ingresos que tiene la empresa Cabrera son aproximadamente, bueno, lo que nos muestra los datos es que esto tiene un valor de 495.005,81. Esto lo que vamos a hacer, esto vamos a restar con los gastos totales, y los gastos totales vendría a ser 53.318,20. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer para hallar el BAI es restar los ingresos con los gastos totales. Bueno, vamos a proceder a esto. Ya. Entonces dice, ¿no es cierto?, que hay que restar estas dos cantidades y nosotros decimos 495,005.81 menos los gastos totales, que serían 53.318,20. Esto nos daría un resultado. Nuestro BAI sería entonces en total de 441,47,61. Entonces esto acá vendría a ser nuestro BAI, según la fórmula, ¿verdad? Esto sería restando obviamente los ingresos con los gastos totales. Bueno, ahí ya tenemos nuestro BAI, ¿no? Ese es un dato muy importante.
Ahora ya tenemos nuestro BAI, ahora lo que nos faltaría sería obviamente, ¿no es cierto? Ahora lo que nos faltaría es sacar nuestros activos totales. Entonces para eso igual vamos a proceder a realizar un ejercicio del cual nos ayude a sacar los activos totales. Para los activos totales lo mismo, la fórmula dice que activos totales es igual a activos no corrientes, ¿no es cierto? No corrientes. Esto sumándolo más lo que hay como activo más el activo corriente. Entonces lo que tenemos que hacer es una sumatoria de los dos. Vamos a hacer una sumatoria de los dos para que tengamos nuestro activo total. Entonces, para sacar nuestro activo total, tenemos los siguientes datos, ¿no? Como activo corriente tenemos, como activo no corriente, perdón, tenemos 200 igual a 405,31. Esto más, vamos a sumarlo más lo que tenemos como activo corriente, que sería una cantidad de 293.550. ¿Ya? Entonces lo que tenemos acá es el activo no corriente que nos muestra en el balance, que sería 201.405.31, más el activo corriente que nos dice que es de 293.550,56. Entonces la sumatoria de estos dos nos va a dar un resultado de 405,005.81. Solamente lo que nos muestra en el ahora. Eso sería entonces, esto vendría a ser nuestro activo total. Entonces ya tenemos los dos datos que nos daría para calcular rentabilidad económica, el BAI y el ATEX, el activo total. Entonces ya tenemos los dos, ya podemos proceder a calcular lo que es nuestra rentabilidad económica. Bueno, voy a proceder. Entonces, como ya tenemos los dos datos, vamos a proceder a calcular nuestra rentabilidad económica. Y esto recuerden que decía rentabilidad económica es igual al BAI, ¿no es cierto? El beneficio de activo de esto dividido entre lo que es activos totales. Ya tenemos estos dos datos, ¿no es cierto? Entonces decimos rentabilidad económica es igual al BAI. ¿Cuánto era nuestro BAI? Era 441.687. 687,61. Esto dividido entre nuestro activo total, que nuestro activo total, ¿no es cierto?, era la sumatoria del activo no corriente con el corriente, y esto nos botaba una sumatoria de 105,85, perdón. Bueno, entonces ahí tenemos los dos datos, ¿no es cierto?, del BAI, el valor del BAI y el valor del ATEX o del activo total. Entonces esto lo metemos en el calculador y nos daría un resultado de activo total, rentabilidad económica. Entonces nuestra rentabilidad económica, rentabilidad de algo. Esto es una fórmula que dice que se multiplica por 100. Entonces, esto multiplicándolo nos va a dar de 8,92%. Esto vendría a ser nuestra rentabilidad económica actualmente. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra rentabilidad económica es que de cada 100 ventas vamos a obtener, o la empresa está obteniendo un 8,92% de esto, ¿no es cierto?, de una ganancia. O sea que está avanzando, está creciendo en esta cantidad de cada 100, ¿no es cierto? Entonces ahí lo que tenemos es eso vendría a ser nuestra rentabilidad económica.
Entonces, para proseguir, vamos a hallar lo que es nuestra rentabilidad comercial. ¿No es cierto? Recuerden que habíamos hecho un esquema y teníamos que ir parte por parte. Entonces, ahora procedemos de la rentabilidad económica, que ya sabemos que esto es 8.92%. Entonces, vamos a proceder a lo que es calcular nuestra rentabilidad comercial. Entonces, para calcular la rentabilidad comercial, ¿no es cierto? Nos dice que tenemos que dividir nuestro buy, tenemos que dividir el buy, perdón. El buy, esto dividimos contra ¿qué? Contra las ventas efectuadas. Bueno, para eso, si ustedes recuerdan bien, nuestro buy, ¿cuánto era? Nuestro buy era 441, ¿no es cierto? Entonces, rentabilidad comercial es igual a 687,61. Esto vamos a dividir entre nuestras ventas efectuadas. Bueno, ese dato no lo tenemos en el balance general, lo que nos bota, perdón, en el estado de resultados nos indica que nuestras ventas efectuadas, o sea, todas las ventas que se han realizado, tienen un dato, o sea, un número de 1761.609,20. Entonces esto vendría a ser nuestras ventas efectuadas, ¿no? Sobre las ventas efectuadas, o sea que son todas las ventas que se han realizado durante ese periodo, ¿no? De tiempo. Entonces, ¿no es cierto? Lo que para sacar nuestra rentabilidad comercial, para sacar este dato, tendríamos que dividir el buy con las ventas efectuadas. Esto nos va a botar, nos va a sacar un total de 0,25. Entonces nuestra rentabilidad comercial vendría a tener un dato curioso que sería 0,25, ¿no? Eso vendría a ser nuestra rentabilidad comercial. Bueno, vamos a continuar. Eso quedaría obviamente lo mismo, ¿no? Vendría a decirnos que tenemos una rentabilidad comercial. Bueno, entonces procedemos, ¿no? De aquí de rentabilidad comercial lo que nos tocaría es calcular lo que son la rotación de activos, ¿no? Rotación de activos. En este caso tenemos la rotación de activos fijos. Y para calcular esto, lo que necesitamos, ¿no es cierto? Rotación de activos. Rotación de activos, la fórmula dice que esto es igual a rotación de activos, es igual a rotación de activos es igual a las ventas efectuadas sobre el activo total. Entonces, las ventas efectuadas, les había comentado que, ¿no es cierto?, en el primer balance tenemos como dato las ventas efectuadas que son 1.761.609,20. Esto dividido entre el activo total, si bien recuerdan, el activo total era la sumatoria del activo no corriente con el activo corriente. Y este dato, ¿no es cierto?, tenía un valor de 405.005,81. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: para sacar la rotación de activo fijo, esta es la rotación de activo fijo, nos dice que es la venta sobre el activo total, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es dividir, y esto nos va a dar un resultado de 3,55. Entonces esto vendría a ser nuestra rotación de activo fijo. Nos dice que es 3,55, ¿no? Esto teniendo en cuenta de las ventas efectuadas que tenemos como dato con el activo total. Y esto vendría a ser entonces 3,55 nuestra relación de activos. Bueno, continuando, nos
es cierto? Con el esquema que teníamos, vendríamos hecho a lo que nos tocaría ya es la rotación de crédito. Entonces, la rotación de créditos, ¿no es cierto? Nos indica o sea, para allá la rotación de crédito, nos dice que la rotación de crédito es igual, según la fórmula, dice ventas efectuadas es igual, hemos hecho dividido entre créditos. Bueno, según el balance general, como acá tenemos, esto es igual a venta. Bueno, este es un dato que yo hemos ocupado varias veces. 1761,71,20. Esto divide entre los créditos, entre créditos, que lo que tenemos como dato de crédito es 596,70. Esto va, obviamente, para sacar una relación de crédito, para allá, no sé, mediante la fórmula, nos dice que dividamos estas dos cantidades, la venta efectuada con el crédito. Entonces esto nos va a dar un total de 29,5. Esto vendría a ser nuestra relación de crédito, ¿no? Este es el valor por el cual contamos. Bueno, vamos a proceder. Ahora, para continuar, lo que nos faltaría es el último, ¿no? Rotación de tesorería. Lo mismo para la rotación de tesorería, nos indica que esta es la fórmula según, ¿no es cierto? Nos dice casi, bueno, volvemos a usar el mismo dato. Nos dice que esa es igual a venta dividida entre tesorería. Aquí vamos a hallar nuestra rotación de tesorería. Relación activa de tesorería, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Otra vez usamos el dato que les he dicho, que vamos a repetir varias veces, ¿no? 1761, que son las ventas efectuadas, 609.000,20. Esto dividido con la tesorería. Y como tesorería tenemos, ¿no es cierto?, nuestro valor de 315.904,01 o coma 1. Entonces, basándonos en estos dos datos sobre ventas efectuadas y tesorería, lo que nos daría como rotación de tesorería sería, ¿no es cierto?, y nos da un valor de 0,21. Entonces nuestra rotación de tesorería vendría a ser 0,21. Bueno, como al principio explicamos sobre el esquema que vamos a utilizar para hablar de lo que es esta rentabilidad económica de la empresa de Cabrera, entonces según el balance y el estado de resultados nos podemos calcular todo lo que son la rentabilidad, su rentabilidad económica, su rentabilidad comercial y la rotación de activos, ¿no es cierto? Rotación de activos, FIFO, rotación ¿no es cierto?, de tesorería y de créditos. Y falta un ítem, que es la rotación de stock. Igual, ¿dónde está? Vamos a revisar esto. Rotación de stock. ¿Qué significa esto? El máximo plazo para ejecutar muchas ventas, ¿no? Entonces, para esto lo mismo. Bueno, aquí ya cambia, aquí ya es un poco más diferente. Según la fórmula nos dice que para sacar la rotación de stock, esto es igual a las ventas a precio de corte, ¿no? A las ventas a precio de corte. Entonces, esto dividido entre lo que vendría a ser el máximo plazo de venta, ¿no? Para efectuar una venta. Sería esto. Entonces, esto es igual como data tenemos de las ventas a precio, vendría a ser 1.158.769, ¿no? Esto vendría a ser nuestras ventas a precio de corte. Esto dividido entre el stock, que son, ¿no es cierto?, el máximo plazo para efectuar la venta, que sería de 5.293,10. Bueno, estos son los dos datos que nos aparecen, ¿no?, en el balance, obviamente. Todos estos datos sacamos el balance.
Entonces, esto nos va a dar un resultado final de 0, bueno, entonces aquí tendríamos entonces lo que es nuestra rotación de estos, ¿no es cierto? El resultado final, que sería el 0,21. Bien, si bien esto es lo que hemos logrado es calcular todos estos datos, ahora lo que vamos a hacer es análisis económico. Ahora vamos a armar nuestro árbol de resultados. Esto es el primero, ¿no es cierto? De análisis económico que tendremos que hallar nuestra rentabilidad económica. ¿Y cuánto era nuestra rentabilidad económica? Nuestra rentabilidad económica, según el BAI y nuestros activos totales, es de 8,92%. ¿Verdad? 8,92%. Entonces, después que vamos a hallar nuestra rentabilidad comercial, que esto era nuestra rentabilidad comercial, nos dio a conocer que era 0,25. ¿No es cierto? Ahí vamos bien. Después, lo que es de rentabilidad económica, que nos desglosa a lo que son rotación de activos. ¿No es cierto? La rotación de activos fijos, ¿cuánto nos sacó entonces? La rotación de activos fijos nos dice que era de 3,55. Entonces, continuamos. Rotación de activos. También teníamos lo que es rotación de activos stock, ¿no? El stock que nos dice, ¿no es cierto?, que nos da un resultado de 0,21. Rotación, continuamos con rotación de activos de crédito. Rotación de activos de crédito igual, ¿no? Nos dio un resultado que era 29,5. Y lo que vendría a ser rotación de tesorería, esto también, ¿no es cierto? Nuestra tesorería nos decía que era de 2,95. Y como último, ¿no es cierto? Bueno, perdón, ahí sería entonces rotación de activos fijos 3,95, rotación de stock 0,21, que no sé si ustedes se acuerdan que lo que vendría a ser el máximo plazo de para venta. Lo que es rotación de crédito también 29,5, rotación de tesorería que sería 2,95. Al comienzo hablamos sobre el análisis económico y es de esta manera que yo planteé realizarlo, ¿no? Los balances generales y el resultado que tenemos en la empresa de Cabrera vendría a darnos datos, ¿no? Y así mismo nos daría lo que es, haríamos un análisis económico y se efectuaría de esta manera, ¿no es cierto? Y estos son todos los resultados que tenemos en base al estado de resultados y balance general de la empresa de Cabrera. Bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, nuevamente aquí con ustedes, ya que mi compañero acaba de explicar lo que es análisis financiero, yo voy a explicar, como están viendo en pantalla, el análisis patrimonial. El análisis patrimonial tiene como objetivo analizar el patrimonio de una empresa, como el conjunto de bienes y derechos en relación con sus fuentes de financiación, ¿no? Empezamos a explicar un poco sobre lo que es el análisis patrimonial y cómo hacer un análisis de patrimonio, que lo más importante es el balance de situación, que es una de las partes más fundamentales de las cuentas anuales. Este balance recoge los bienes y derechos que conforman los siguientes elementos: el activo de la empresa, las obligaciones o pasivos que están pendientes. Estoy explicando un poco sobre lo que es el análisis patrimonial. Enseguida mostraré lo que es en pantalla, como están viendo, una proyección de estado de resultados. Se lo estoy dejando en pantalla para que lo vayan viendo un momentito.
Como están viendo en pantalla, esta proyección de estado de resultado le hemos tomado como ejemplo de la empresa Cabrera, que lo tenemos a 4 años y en su total, como lo pueden observar en pantalla. Y uno de los puntos que vamos a seguir analizando en el análisis patrimonial va a ser el análisis del activo, en el cual en el cual se va a evaluar la composición del activo y detectar los problemas de liquidez o de solvencia, ¿no? Bueno, en la empresa que nosotros lo hemos trabajado como ejemplo, no tiene dificultad en liquidez, ya que con los análisis recolectados de la empresa existe una solvencia. Como ahora están viendo en pantalla lo que es el balance general. Acabo de explicar los análisis del activo. Ahí se lo dejo un momento de análisis general para que lo vayan observando. Viendo el balance general, y acabo de explicar lo que son los análisis de activos. En pantalla les seguiré mostrando lo que, bueno, tenemos dos activos, lo que son activos corrientes y los activos no corrientes, ¿no? Los activos no corrientes vienen a ser los bienes de uso, y los activos corrientes disponibles en Caja Moneda Nacional, Banco de Ahorro, lo que es crédito exigible. Enseguida seguiré mostrando lo que son los activos no corrientes. Como pueden ver en pantalla, los muebles y enseres están con sus detalles, sus importes, lo que es vehículo, lo que es equipo de computación. Ahora los no corrientes vienen a ser caja, como está ahí con sus detalles, su importe. Vienen a ser los bancos, como lo acabé de mencionar. Impuestos a la utilidad, como lo siguen observando en pantalla. Los documentos por cobrar y documentos por compensar. Y en base al análisis que se ha realizado, hemos analizado que hay un pasivo y un endeudamiento menor a la liquidez que tiene la empresa. Como están observando en pantalla, hemos puesto ahí en el balance general el pasivo corriente, el patrimonio, el pasivo corriente exigible, cuentas por pagar, documentos por pagar, documentos por pagar, aportes laborales por pagar, aportes patronal por pagar, y los pasivos no corrientes, como están viendo ahí en pantalla: capital social, ajuste de capital, reserva legal y el resultado. Es por eso que hay un pasivo y un endeudamiento menor a la liquidez que tiene la empresa. En base a esto, el análisis patrimonial neto quiere decir que es un conjunto de bienes y derechos que posee una empresa en un momento determinado, adjuntando todos los datos que tenemos en pantalla, y lo ha mostrado mi anterior compañero, y yo lo sigo mostrando aquí en pantalla. Y bueno, haciendo un análisis de todo lo que se ha averiguado, en el patrimonio ha sido ajustado por efecto de la inflación, clasificando en este capítulo los grupos de capital, reserva y resultado. El movimiento durante el ejercicio de la cuenta de patrimonio se expone en el estado de evolución del patrimonio neto. Y viendo eso, se ha hecho un ajuste de capital, ya que la empresa actualizó el capital social al cierre de gestión en función de variación de unidades de fomento de vivienda. La actualización de capital social se registró a la cuenta patrimonial, ajuste de capital, y su contrapartida en la cuenta resultado, ajuste de inflación y tendencia de bienes, aplicación a los cambios establecidos. Ajuste de reservas patrimoniales. La empresa actualizó el total de las reservas de cierre de la gestión
En función de las actualizaciones de la reserva patrimonial, se registró en la cuenta patrimonial, ajuste de reservas patrimoniales y su contrapartida en la cuenta, ajuste por inflación y tendencia de bienes, en aplicación a los cambios establecidos. Y bueno, en base a toda la información recolectada que se ha realizado, se ha hecho un análisis de los activos en el cual se ha evaluado y no tiene la dificultad en la liquidez, ya que con todos los análisis recolectados de la empresa existe una solvencia. Y de igual manera se ha hecho un análisis a profundo del pasivo, en el cual hemos evaluado y se ha detectado un endeudamiento menor a la liquidez de la empresa. El análisis del estado del patrimonio neto está compuesto principalmente por los fondos propios de la empresa, su capital social, las reservas y los beneficios, e indica el valor total de la empresa en un momento determinado. En base a esto se calcula como la diferencia entre los activos, lo que posee la empresa, y el pasivo, lo que debe, como hace ratito estaba explicando, los activos y los pasivos, ¿no? No se olviden que se ha hecho un análisis de los activos y en base a todo lo recolectado no tiene dificultad en la liquidez de la empresa, ¿no? Y en base a los pasivos, de igual manera se hizo un análisis, nuevamente estoy explicando, y se ha analizado y hay un pasivo y un endeudamiento menor en la liquidez que tiene la empresa. En base a eso se realiza el estado del patrimonio neto. Como están viendo en pantalla, lo dejé en pantalla lo que son los pasivos y los activos. Bueno, por último, si queremos calcular lo que es el patrimonio neto, debemos sumar el capital, la reserva y el resultado del ejercicio corriente, y así obtenemos el patrimonio neto. Ya sea de esta empresa o de cualquier otra empresa, podemos calcular el patrimonio neto de la manera que le dije. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Bueno, yo voy a continuar la explicación de mi compañero de los análisis financieros y voy a explicar la parte de lo que es el análisis financiero. ¿Qué es el análisis financiero? El análisis financiero es el estudio que sirve para entender e interpretar la información contable de una empresa o organización, buscando conocer el uso de sus recursos financieros. Todo esto con el fin de realizar un diagnóstico de su situación actual y planear sus próximas acciones. Bueno, empezamos con el análisis vertical. El objetivo del análisis vertical es determinar qué porcentaje representa cada cuenta en el total. El análisis vertical de un estado financiero permite identificar con claridad cómo están compuestos los estados contables. Una vez determinada la estructura y composición del estado financiero, se procede a interpretar dicha información. Bueno, aquí hay un ejemplo de un balance general al cual le vamos a hacer un análisis vertical. Entonces, el análisis vertical se saca aquí de los activos el 100%, y aquí queremos saber qué porcentaje de cada cuenta queremos saber. Por ejemplo, en efectivo, el total de los activos equivale a un 25%. Cuentas por cobrar equivale a un 19%, inventario solo 1%, anticipo a proveedores 8%, y en total el activo corriente el 53%, que el total del activo corriente es un poco más al total del activo no corriente, que es 47%. Aquí en los activos fijos brutos se puede ver que hay un elevado porcentaje, que es un 68%,
Y la depreciación acumulada podemos ver que es negativo, menos 21%. Y los activos fijos netos, 47%. Esto sería la parte del total de activos. Y pasamos aquí al total pasivo y patrimonio, que cuenta por pagar equivale al 12%. Anticipo al cliente cero. El total pasivo corriente equivale al 12%. La deuda financiera, 38%, que esto es total de pasivo no corriente, que es un 38%. Y el total pasivo en todo esto en total es el 50%. Después lo que es el patrimonio equivale a un 25% y las utilidades acumuladas a un 25%. Entonces podemos ver que aquí hay una equivalencia de la deuda, que son el 50%, o sea, esta empresa tiene deuda del 50% y a la vez su patrimonio vale el 50%, o sea que tiene deudas y patrimonio iguales. Entonces esto sería por el lado del análisis vertical. Pasamos ahora a lo que es el análisis horizontal. Lo que busca el análisis horizontal es determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Determina cuál fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de análisis horizontal, que aquí podemos ver que hay 2 años, año 1, año 2. Y para sacar la variación absoluta necesitamos restar lo que es el año 2 menos el año 1. Aquí podemos ver todo esto de la variación absoluta. Y para la variación relativa, aquí está la fórmula, año 2 menos año 1 y todo eso sobre el año 1. Entonces aquí vamos a interpretar el efectivo. Podemos ver que de un año al otro subió 596%, o sea, muchísimo. La empresa tiene mucho dinero así, no sé, eso no es bueno para la empresa porque ese dinero no está invertido en nada, no está funcionando. Luego podemos ver la cuenta por cobrar, que equivale a un 41%. Inventario subió igual 44%. Anticipo a proveedores subió un 44%. Y en total el activo corriente subió 128%, o sea que el activo corriente subió más del doble. Ahora vamos por el total activo no corriente. Podemos ver que en el activo fijo bruto no ha habido ningún cambio de un año al otro, se mantiene. Depreciación acumulada bajó, el doble bajó. Activo fijo neto igual bajó un 18%. El total de los activos, se puede decir que esta empresa subió el 24%. Bueno, ahora pasamos al total pasivo y patrimonio. Empezamos por cuenta de pagar, que subió un 44%. Anticipo del cliente se mantuvo. El total pasivo corriente subió igual un 44%. El total pasivo no corriente disminuyó un 12% de un año al otro. En total, lo pasivo hubo una disminución del 3%, o sea que bajó un poco su deuda de esta empresa. Por el lado de patrimonio se mantuvo. Las utilidades acumuladas se mantuvo un 482%, o sea que esta empresa ha tenido mucha venta, muchas utilidades, lo cual a su patrimonio ha subido un 71%, lo que da al total pasivo y patrimonio un aumento de un año al otro de 24%. Eso sería el análisis horizontal. Bueno, pasamos a explicar aquí lo que es el retorno de la inversión, entre paréntesis ROI.
El retorno de la inversión o ROI, que viene de la sigla en inglés de Return on Investment, es el índice que calcula los beneficios obtenidos a partir de una inversión económica. Permite saber si una acción concreta ha sido rentable o no. Bueno, aquí vamos a aplicar cómo se calcula el retorno de inversión. Para obtener el retorno de inversión se aplica la siguiente fórmula. ROI igual es a ingresos totales menos costo de inversión. Todo esto dividido sobre costo de inversión. Aquí podemos ver un ejemplo. Ingresos totales tenemos 80.000 euros y a eso le restamos el costo de inversión, que es 20.000 euros, y lo dividimos sobre el costo de inversión, lo cual nos da un resultado de 3. Al final se multiplica el indicador obtenido 3 por 100 para obtener la cifra porcentual. Entonces aquí, en este ejemplo, podemos ver que tenemos un 300% de rentabilidad. Mientras más alto sea este número, significa que más rentable ha sido esa inversión. Y eso sería la parte de la explicación del retorno de inversión, que abreviado es ROI. Y bueno, eso sería la explicación del análisis financiero. Muchas gracias por su atención.